Hola, mi nombre es Argelia y el día de hoy les voy a explicar lo que es una organización en el contexto empresarial. Empezaremos con una definición, seguido por una categoría, tipología, características, definición con otros conceptos, utilidad, metodología y ejemplos. Ok, bueno, una organización es un conjunto de personas con límites relativamente identificables que constituyen roles diferentes mediante un sistema de autoridad y comunicación. Un líder es aquella persona con un alto nivel de responsabilidad que tiene una conducta dirigente que motiva a todos los miembros de una organización, articulado por un sistema de significados compartidos en orden. Él ordena la integración del sistema y la consecución de los objetivos y fines. Los integrantes dentro de una organización no siempre están de acuerdo con los fines de la misma manera, así que tienen que ser negociados o impuestos. La organización entra dentro de la categorización de la administración, siendo la encargada principal de distribuir específicamente los recursos humanos para una mejor eficacia de las empresas. Existen diferentes tipos de organización. Algunas de ellas son las siguientes. Organización según sus fines. Organización con fines de lucro. Llamadas empresas tienen como uno de sus principales fines, o si no el único, generar una determinada ganancia o utilidad para sus propietarios y o accionistas. Por el otro lado, existen las organizaciones sin fines de lucro, que se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad, sin pretender una ganancia o utilidad por ello. El ejército, la iglesia, los servicios públicos y las entidades filantrópicas pueden ser algunos ejemplos de ello. Dentro de las organizaciones, según su formalidad, están las organizaciones formales. Según Hidalberto Chiavenato, la organización formal comprende una estructura organizacional, directrices, normas y reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan cómo la organización pretende que sean las relaciones entre los órganos, cargos y ocupantes con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido. La organización lineal, que igual entra dentro de las organizaciones según su formalidad, constituye la forma estructural más simple y antigua. El nombre organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superiores y subordinados. De ahí su formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de competencia, pues las líneas de comunicación son estrictamente establecidas. Las organizaciones informales consisten en medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control, que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. Organizaciones según su grado de centralización. Dentro de esta tipología de organizaciones entran las organizaciones centralizadas y las organizaciones descentralizadas. Una organización centralizada, la autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad que se toman en las decisiones que se delegan en los niveles inferiores. Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales como el Ejército, el Servicio Postal y el Ministerio de Hacienda. En una organización descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando donde sea posible. La descentralización es característica de una organización que funciona en ambientes complejos e impredecibles. Las empresas que enfrentan competencia intensa suelen descentralizar
para mejorar las capacidades de respuesta y creatividad. Existen ciertos elementos que caracterizan una organización. Por ejemplo, los objetivos concretos. Las organizaciones tienen objetivos o metas hacia los cuales se dirigen las actividades de la organización y esta nunca debe de ser perdida de vista. La división de trabajo, que se refiere a potenciar las capacidades y trabajar mancomunadamente. Para ello es preciso definir roles y responsabilidades para cada integrante de la organización. Otro aspecto a considerar dentro de una organización es que tiene diversos niveles de complejidad. Las organizaciones pueden tener una estructura relativamente simple o una estructura muy compleja con muchos empleados y sucursales en distintos lugares del país o en distintos lugares. Ok, las organizaciones son dinámicas, si bien las organizaciones perduran en el tiempo y a menudo requieren ajustes para una realidad cambiante. Las empresas disponen de distintos recursos. Los humanos que están dispuestos a trabajar en la organización, aplicando todos los recursos que ellos poseen y sus conocimientos para llegar al fin acordado. Los materiales, que son los medios físicos que utiliza la organización para llevar adelante su actividad, y por último los financieros. No siempre son necesarios, se incluye allí préstamos, créditos, emisión de títulos, de bonos, etc. Existen conceptos que se pueden parecer a una organización, pero que no es lo mismo que una organización, como por ejemplo la distribución, así como la organización es la repartición orquestada de los recursos de una empresa. La diferencia es que la organización se encarga específicamente de los recursos humanos y los miembros integrantes de esta tienen un objetivo en común. Otro concepto que puede asociar a la organización es la especialización del trabajo, que se refiere a que cuando las personas están capacitadas a un tema en específico o tienen conocimientos técnicos, se les manda a la área específica para que ahí pueda desenvolver todos los conocimientos, pero no tiene una planeación como tal como la tiene una organización. Las organizaciones tienen una cierta utilidad. Las empresas requieren de una estructura para crear y ser rentables. El diseño de una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar el talento que la compañía necesita. La planificación de la estructura asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas establecidas de un plan anual de la compañía. También es importante que las responsabilidades estén claramente definidas. Cada persona tiene una descripción de las funciones de su trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la empresa. Una organización cuenta con una metodología. La metodología tiene como objetivo fundamental brindar una herramienta que permita una organización de nueva creación al tiempo que se va construyendo y sustentando en una plataforma integrada. Tiene además la ventaja de ser aplicable a rediseños de organizaciones ya existentes. El esquema general de la metodología consta de 6 fases. La primera es la proyección de estrategia, es decir, se va planificando cómo va a ser esta estrategia. Después es el diseño de los procesos, todos los procesos que vas a utilizar para que tu estrategia sea buena o tenga buenos frutos. El diseño de la estructura, el diseño del modelo del control de gestión, es decir, cómo vas a mover las masas, cómo vas a organizar todos los recursos humanos que tienes. Por último es la automatización y la implementación. Los organigramas son un factor muy importante dentro de la estructura de una empresa. Un organigrama, todos estos, son la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización.
Incluyen las estructuras departamentales y en algunos casos las personas que dirigen hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor. El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite tener una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización. Desempeña un papel informativo y presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación entre ellos. Así como existen diferentes tipos de organización, también existen diferentes tipos de organigrama que se clasifican según su estructura, su contenido o la finalidad que persiguen. El primero es el vertical, que muestra las jerarquías según una pirámide de arriba a abajo. El horizontal, que muestra las jerarquías de izquierda a derecha. El mixto, que es una combinación del vertical con el horizontal. Y el circular. La autoridad máxima está en el centro y alrededor de ella se forman círculos concéntricos donde figuran las autoridades en niveles decrecientes. Por bloques se trata de una variante del organigrama tradicional basado en una pirámide. Escalar, se usan sangrías para señalar la autoridad. Cuanto mayor sea la sangría, menor es la autoridad de ese cargo. Tabular es prácticamente escalar, en forma de escala, solo que el tabular no lleva líneas que unen las manos de autoridad. Es por eso que aquí solo puse unas flechas, porque realmente no lleva líneas como tal. El integral, que se trata de un organigrama que representa la totalidad de la empresa, por jerarquías, como ya lo habíamos dicho. Después sigue el funcional, que se refiere a los que están orientados a la especialización del área que representa. El de puestos, plazas o unidades. El organigrama representa a cada trabajador de la empresa. Este es como un poco más diferentes que los demás porque de hecho aquí llevan ciertos números y otros datos de los empleados aquí en estos cuadritos. Después vemos los microadministrativos. Se trata de un organigrama que representa una única empresa. Los macroadministrativos, que se trata cuando un negocio cuenta con varias empresas. El organigrama que representa todas las unidades del negocio se denomina en macroadministrativos. Y por último, el mesoadministrativo, que se refiere al organigrama de todas las empresas de un sector. Es importante tener en cuenta que ningún organigrama puede ser fijo o invariable, es decir, un organigrama es una especie de fotografía de la estructura de una organización en un momento determinado. Y como ya lo habíamos dicho antes, las organizaciones cambian constantemente ya que estamos en una realidad cambiante, donde todo va evolucionando. Así que el organigrama no puede ser fijo y se tiene que cambiar, tiene que ser dinámico. Bueno, por último les voy a mostrar un ejemplo de lo que puede ser, más bien de lo que es una organización administrativa. El ejemplo que les pongo es un cogobierno de una universidad. Es relativo. Por ejemplo, a la escuela a la que voy se llama TAE, que es Dirección Administrativa Escolar, donde se ven todo el movimiento de los recursos humanos y la jerarquización de estos, ¿no? Las universidades autónomas poseen órganos de cogobierno elegidos por el voto de la comunidad universitaria y cuyo funcionamiento se rige por documentos constitutivos que jerarquizan y estructuran los rectores y los vicerrectorados, y así sucesivamente hasta el más simple centro de estudiantes. De nuevo, podrían cambiarse los funcionamientos de estas instancias, pero no sin antes generar una nueva disposición por escrito y sin atravesar determinadas instancias de decisión.